con nosotros. Estamos en tu programa Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Y nos sentimos muy felices porque seguimos creciendo. Hoy se une a nosotros el segmento Hablemos de Negocio, junto a sus directores, el ingeniero Viriato Sánchez y la licenciada Amanda Chevalier. Estamos felices que ustedes estén con nosotros y le damos la bienvenida. Yo sé que Wendy, una oyente de nosotros, está muy feliz con este segmento, ya que cuando el ingeniero estuvo con nosotros, trató la mayordomía en la casa, ella de verdad que se edificó mucho y le gustó mucho. Me llamó y me dijo, me gustó mucho cómo abordó este tema. Y yo sé que va a ser de gran bendición, no solo para ella, sino para cada uno de ustedes, porque queremos dar respuesta en diferentes áreas de sus vidas. Y esto también es necesario. Esta parte de la finanza y la economía también estamos trayendo respuesta a través de este segmento. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, Amanda. Darle las gracias por invitarnos, por ser parte de su equipo, licenciada Kenzie. La verdad estamos muy contentos y muy agradecidos del Señor de estar en este segmento. Amén. Primero que nada, queremos bendecir a todos aquellos que nos escuchan y iniciamos en el día de hoy este segmento de Hablemos de Negocios, que lo que pretende es llevar y hablar sobre cómo podemos los cristianos hacer negocios y que es perfectamente válido la convivencia de una vida de un cristiano y hacer los negocios. Entonces vamos a tener aquí recomendaciones, vamos a tratar sobre temáticas que sean oportunas, que sean del momento, que sean utilitarias para el buen desempeño de los negocios. Ayudará no solo a los cristianos, ¿verdad? Que esperamos edificar y alimentar a muchas otras personas también. Amén. Claro, amén. Sí, porque estos programas siempre los colocamos en la plataforma de Solución Integral y yo sé que ahí hay otro público que no solamente es cristiano, y de hecho aquí mismo en la emisora yo sé que hay muchas personas que aún no siendo cristianas escuchan la emisora y yo sé que también ellos van a recibir. Pues Amén. Ustedes son BSA Consultores y nos gustaría que hablemos un poquito de quiénes son ustedes, qué tiempo tienen, para que nuestros oyentes conozcan un poquito más sobre ustedes. Perfecto. Nosotros somos una empresa de consultores estratégicos en el área de gestión y de tecnología. Quiere decir que la parte fundamental de nosotros es estrategia. Y dentro del área de la estrategia, pues todo lo que tiene que ver con la operación de la empresa desde el punto de vista de la alta gerencia. Nosotros acompañamos a aquellos que son de la alta gerencia de la empresa para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. En ese tenor, eso nos permite a nosotros ver la empresa en un ámbito de 360 y trabajamos con las personas. Es decir, las empresas tienen una motivación, tienen una razón de ser, que está traducida a través de su misión. Tienen objetivos estratégicos, que es su visión, hacia donde quieren llegar. Y en ese trayecto se utiliza la estrategia, que es el que me lleva a donde yo estoy, hacia donde yo quiero llegar. Lógicamente tratando con el activo más importante que tienen las empresas, que es el talento humano. Y la verdad ya tenemos, yo diría que como 30 años en esto. Sí. Sonamos viejos, pero no. Sí, muchos años. Jóvenes. Muchos años de muchas exacto, experiencias, vivencias, que lo único que han hecho es enriquecernos y aprender algo fundamental que quisiera dejar desde este primer programa, que es el hecho de que no hay fracaso. Lo que hay son formas diferentes de saber cómo no se hacen las cosas. Exacto. Y esto quiere decir que decía un gran inventor americano, Edison, que decía que él no había fracasado 1000 veces, sino sabía 1000 formas diferentes de cómo no hacer las cosas. Y realmente la vivencia empresarial no es nada más y nada menos que la sumatoria de nuestras vivencias. Se aprende más de aquellos hechos fallidos que de los éxitos. Los éxitos muchas veces nos sorprenden y hasta a veces no sabemos cómo llegamos a ellos, pero nuestros tropiezos son los que realmente nos permiten meditar sobre ellos y tomar acciones que van a ser correctivas, que nos van a llegar a lograr los objetivos. Y para nosotros es importante. A nivel empresarial, laboral, como personal. Sí, porque no, claro, no es menos cierto que la alta gerencia, aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar una empresa o de ser dueños de eso como emprendedores,
Son los primeros que tienen que prepararse en su ámbito personal para poder enfrentar el desafío de una empresa. En República Dominicana hay un desafío muy interesante. Muchas personas piensan en el dominicano promedio, siempre está pensando en tener su propia empresa. O sea, en nosotros, en nuestra cultura, hay una semilla de emprendurismo impresionante. Sí. Todo el mundo está pensando que, mientras en otras sociedades como la americana, la gente está pensando en jubilarse, en pensionarse, en República Dominicana, la persona que trabaja y que es empleado, lo que está pensando es en acumular un capitalcito para poder independizarse. Es interesante, es decir, que en la génesis de nosotros, de nuestra mente y en nuestra formación cultural, como sabemos que sustentarnos sobre una pensión es algo más, con mayor incertidumbre, lo que estamos pensando es cómo podemos independizarnos a través de tener algo de nosotros propios. Y eso nos hace ser ciudadanos altamente recursivos. Yo creo que el dominicano, y es una experiencia cuando nosotros tuvimos una parte de nuestra vida que pudimos vivir un tiempo fuera del país y trabajar fuera del país y aprendimos. De hecho, me tocó la experiencia de trabajar con otros dominicanos y yo me acuerdo, yo veía a estos dominicanos igual que nosotros, ¿no? Cómo nosotros podíamos, y dentro del ámbito empresarial, el núcleo dominicano en Estados Unidos tenía una gran capacidad para destacarse por su gran capacidad de iniciativa y de ser recursivo, cosas que tú no ves en otras culturas mucho más desarrolladas. El dominicano es muy recursivo, tiene mucha iniciativa y lógicamente eso impacta también en el desenvolvimiento de las empresas en República Dominicana. Y de alguna manera lo que queremos enseñar es... Antes de ustedes continuar con el desarrollo del día de hoy, yo quiero decirle a nuestros oyentes que el tema que hoy vamos a tratar, o ya estamos tratando, porque de una forma u otra ya entramos en materia, es la empresa en tiempo de COVID. La empresa en tiempo de COVID. Así que tome, como siempre le he dicho, lápiz y papel para que anote, porque las cosas que escucha solamente, pero no la anota, pueden olvidarse, pero si la tienes ahí anotada, pues tú puedes ir a ella. Yo sé que estas estrategias y todos estos consejos y sugerencias que van a ser tratados en el día de hoy va a ayudarle mucho en sus negocios o en su futuro negocio si desea ponerlo. Amén. Sí. Adelante. Uno de los elementos que debemos, ya que estamos hablando de lo que es la empresa en tiempo de COVID, es una situación que es externa a la empresa. Nosotros estamos viviendo ahora una amenaza, es lo que se llama una amenaza, que es algo que no está en nuestras manos, el que haya o no haya COVID. Lo que sí tenemos que desarrollar son estrategias para poder mitigar, o lo que se significa que es reducir el impacto de ese riesgo en la operación de nuestra empresa. Y tenemos que entender que resiliencia, cuando nosotros hablamos de resiliencia organizacional y resiliencia empresarial, según la guía de definiciones de número 73 de ISO, resiliencia organizacional es nada más y nada menos que la capacidad que tiene una empresa para adaptarse ante un medio cambiante y complejo. Muy sencilla, pero en ese proceso tiene que tener una capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que la empresa como tal tiene que tener una capacidad para aprender y adaptarse ante cualquier situación, ¿correcto? Y a sobreponerse, sobre todo en momentos críticos como los que estamos viviendo, que es el COVID, ¿verdad? Sí, y eso hemos visto. Ahora, ¿qué pasa en la cultura dominicana con relación a los conceptos de riesgo? Algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra cultura, oigan bien, algo que tenemos que cambiar en nuestra cultura es nuestra simpleza en cuanto a nuestro concepto del riesgo. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es la simpleza? El dominicano es tan optimista, pero tan súper optimista, tan extremadamente optimista, que lo hace altamente riesgoso. ¿Por qué? Porque siempre piensa que lo que es una amenaza, lo que es algo que es riesgoso, piensa que no le va a pasar. Y entonces jugamos con eso. Es verdad que Dios nos protege como isla, claro, y hemos visto huracanes, cómo han pasado de largo, hemos visto muchos eventos, hemos visto terremotos en los últimos años que no han tocado a la República Dominicana de manera directa, pero eso no significa que vivamos de espalda a una realidad.
porque dicen proverbios que el sabio ve el peligro y se esconde. Es decir, eso quiere decir que no debemos ser personas demasiado arriesgadas, sino que debemos ser prudentes. La Biblia habla de prudentes, a los sabios le habla prudentes. Y aquellos que no son prudentes le hablan necios, le llaman necios. Quiere decir que nosotros tenemos como ser humano, como individuos y como personas, aprender a ser prudentes. Y esto implica una transformación de nuestro propio yo. Y parte de la resiliencia de una empresa tiene que ver con la transformación de las personas que tienen la responsabilidad de dirigir una empresa. Una empresa va a ser resiliente en la medida en que las personas que trabajan en esa empresa son resilientes. ¿Y quiénes son los llamados a crear una cultura organizacional de resiliencia? La alta dirección, porque la alta dirección tiene la responsabilidad de motivar, dirigir, acompañar y proveer los recursos necesarios para lograr los objetivos que tiene una empresa. Entonces, esto quiere decir que en el COVID-19, la pandemia ha sido una amenaza a la que se han enfrentado las empresas en República Dominicana, pero hemos tenido muchos reveses en empresas en República Dominicana que no han podido subsistir en este embate. ¿Y por qué? Bueno, definitivamente porque muy pocas personas pudieron prever, es decir, planificar sobre la base de una pandemia. Fíjate que la pandemia no es algo nuevo. O sea, la pandemia ha pasado en varias épocas, inclusive del siglo pasado. Hubo varios momentos a finales de los 90, mediados de los 90, donde hubo pandemias en Asia. SARS primero, ¿verdad? Sí. Hubo una en África con el ébola. A principios del 19, en 1918, estuvo la famosa pandemia de la fiebre de la influenza española o la gripe española, que llevó 60 millones de almas. Y eso quiere decir que la pandemia, y lo hemos visto, cada año hay, por ejemplo, hay la temporada de la influenza que ocasiona y que hace un impacto en la salud de la población y donde muchas personas empiezan a tener algo que va a generar una pandemia, por ejemplo, o aquellos eventos de salubridad que afectan a toda una colectividad. ¿Cómo qué? Bueno, una extensión cuando tengamos un periodo de una gripe fuerte, que mucha gente empieza a no asistir al trabajo, y uno de los efectos de estos colaterales colaterales e importantes es que incrementa el absentismo, el ausentismo en las empresas. Quiere decir, la gente empieza a dejar de asistir porque está enferma. Sí, sí. Por dos razones, está enferma y número dos, el estar en la empresa lo que hace es que puede contagiar porque son enfermedades contagiosas y entonces tú puedes crear un contagio dentro de tu habitáculo, dentro de tu ámbito de trabajo que va a afectar a otros empleados y entonces aumenta el ausentismo. Por eso, en COVID-19, las primeras dos estrategias que se hablan es de el distanciamiento social y, lógicamente, la preservación a través de mascarillas, de estos mecanismos, para evitar la transferencia de la enfermedad a través de la aspiración y el contagio a través de la aspiración. Entonces, ¿qué hace todo esto? Bueno, entre el impacto que vamos a tener en la empresa, que ya dijimos, era el ausentismo, otro de los impactos es interrupción de la cadena de suministro, porque ya hoy en día estamos en un mundo globalizado, donde hay hiperconectividad, donde hay hiperinformación, donde hay una relación, donde el aspecto geográfico se ha ido diluyendo en el sentido de la posibilidad de suplir a empresas que cada vez están más lejos geográficamente unas de otras. Y por eso lo que está pasando en una parte del mundo puede estar ocasionando un tremendo impacto en otra. Decían los chinos en un momento determinado que el aleteo de una mariposa en China pudiera estar generando un huracán en el Caribe. Quiere decir, hay efectos de contagio, hay efectos sistémicos. Entonces, una empresa que está dependiendo, por ejemplo, que estaba dependiendo, y eso lo veíamos, de suministros que provenían de China, COVID inicia en China y empieza a hacer un cierre de muchas empresas. ¿Qué va a pasar con el suministro de las empresas que están de este lado del mundo? Empiezan a tener desabastecimiento.
Entonces, ¿qué va a hacer en ese momento y en esa crisis? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a buscar de dónde vamos a conseguir el producto. Una empresa resiliente, lo primero que evalúa son, y en esto queremos introducirlo aquí en el día de hoy, que es importante, y lo vamos a estar hablando siempre que hablemos de negocio, que es gestionar los riesgos. O sea, todos, desde el momento en que nos levantamos, nosotros estamos expuestos a riesgos. Un psicólogo me dijo, un tocayo tuyo, Kenzie, me dijo en un momento determinado, ingeniero, ¿y no será que usted, como se dedica al tema de los riesgos, está viendo demasiado riesgo en todos los lugares? Y me quiso decir en algún momento, y usted está viendo, se está poniendo exacerbado en el tema del riesgo. Yo le decía, mire, yo le voy a decir dos cosas. El tema de que usted esté consciente o no, no invalida, el riesgo sigue estando ahí. Es decir, si usted no está consciente porque no lo está viendo, eso no quiere decir que no está viendo el riesgo. El riesgo no existe. El riesgo está ahí, aunque usted no lo vea. La diferencia entre usted y yo es que yo voy a ver el riesgo, voy a crear una estrategia para cuando ese riesgo pudiera impactarme a mí, yo voy a tener una estrategia de mitigarlo. Y usted lo va a sorprender y cuando lo toque, sencillamente no va a saber qué hacer porque va a estar en el medio de la crisis. Y si hay algo grave, Amanda, en una empresa es tomar decisiones bajo crisis. Hay un estudio muy claro que dice que en la medida de lo posible trata de disminuir la cantidad de decisiones fundamentales que tú tienes que tomar en el medio de una crisis. Y lo mismo pasa en una empresa. Si yo puedo con tiempo, sin estrés, pensar en los riesgos que van a afectar a mi empresa y con cabeza fría empiezo a analizarlos y buscar soluciones que van a ser estrategias de manera tal de que yo pueda mitigar, reducir el impacto que puede tener en mi empresa, ese es el mejor momento para hacerlo. Ahora, no es lo mismo, y esto quiero decirlo, si en una empresa no es lo mismo usted decir, en medio de un incendio busca unos extintores y hay que buscar unos extintores para apagar un incendio, que yo haber tenido todo un sistema de detección de incendio y un sistema de combate de incendio con ciertas características, porque la diferencia entre los dos es que el primero va a tener un impacto muchísimo mayor que hasta puede destruir la empresa y el segundo yo voy a tener un impacto medido, minimizado y bajo control. Exacto. Y esto es importante en las empresas. En ese orden que usted está hablando, realmente va muy acorde con esta parte bíblica que usted mencionó del prudente, porque así como usted explicaba al principio del tema de la cultura, yo veo siempre con mucha frecuencia esa parte donde la gente solamente quiere hacer algo, quiero emprender, pero nunca ve cuál es el riesgo o cuál es, vamos a decir, desventaja o situaciones pudieran presentarse y qué yo puedo hacer ante estas cosas que se me presentan. Y por lo que usted explica, eso se da también en los negocios, que es importante que antes de emprender o tener nuestro negocio, nosotros podamos pensar en qué cosas pudieran surgir y qué yo puedo hacer en caso de que surjan. Sí. Sí, porque también muchas veces nos arriesgamos a iniciar un negocio sin haber evaluado. Simplemente tenemos un poquito de recurso económico ahí, decimos, bueno, ya yo tengo dinero, me gusta hacer tal cosa, qué sé yo, por decir algo, me gusta cocinar, y ya yo entiendo que puedo montar un restaurante. Sin evaluar todo lo que implica, todos los riesgos que puedo tener, todo lo que rodea a esa situación. Desde el punto de vista incluso, si es el momento, si es el lugar, si tengo el personal adecuado para el restaurante, si cumplo con todos los requerimientos. Entonces después a lo mejor quiebran y uno dice, ¿y por qué el otro sí triunfó? Y no es más que simplemente porque no vio y no tomó las medidas adecuadas en todos los sentidos. Quizá alguien pueda estar preguntando, pero si yo me llevo de todos los riesgos que puede enfrentarse, no voy a arrancar el negocio. No, eso no es lo que estamos diciendo. No. La evaluación de riesgo no significa que usted no va a seguir con su idea. Lo que quiere decir, lo que acaba de decir Amanda, es evalúe las posibilidades, contratiempos que va a tener, aquellos elementos que pueden estar amenazando de que su idea sea exitosa y prever eso antes, tomar acciones que se llaman estrategias
planes de acciones concretos que permitan minimizar el impacto que eso pueda tener y que su idea pueda fluir y que su empresa pueda triunfar. Es decir, cuando usted analiza riesgo, no quiere decir, no, que si yo me pongo a pensar en todo lo que puede pasar, no lo voy a hacer. No, no me refiero a eso. Porque el emprendurismo implica un ensayo, es un trabajo de iterativo. Fíjense algo importante, y quiero dejar esta idea clara en todos ustedes. No hay ningún producto ni servicio terminado. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay ningún producto y servicio? No. Hay gente que cree que dice, bueno, el servicio que yo doy es el mejor servicio del mundo y está terminado. Eso no hay que ponerle la mano. Y yo le voy a decir, quizás hoy sea el mejor servicio del mundo, pero quizás dentro de 2 o 3 o 5 meses o un año o 2, debido a la evolución de la tecnología, de los cambios de modelo de gestión de negocios, de ciertas circunstancias externas, de regulaciones, de leyes, de cambios de leyes, de cambios culturales, de normativas, lo que yo estoy haciendo hoy, mañana no sea funcional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no estamos prestos a ver todos esos avances y todas esas cosas, podemos fracasar. Claro, y a veces hay cambios habituales. Hay personas que están acostumbrados a hacer algo y que de un momento a otro, debido al mismo cambio social, ya tienen nuevas costumbres, nuevos hábitos y los hábitos anteriores ya no funcionan. Un ejemplo. Bueno, antes estábamos hace unos años, era con la música era en CD y todo el mundo andaba con un CD para arriba y para abajo. Ahora usted trata de comprar un toca CD y lo busca en cualquier tienda de internet y lo va a encontrar como si fuera muela de gallo. Es decir, difícil de encontrar. Una antigüedad, un producto, un equipo que es de museo. ¿Por qué? Bueno, porque ya hoy en día todo se transmite digitalmente y entonces utilizan las memorias pequeñas, los USB, cualquier disco externo y todo se transmite y la información se comparte. Y la data se comparte, la música se comparte, los videos se comparten de manera digital y no por medios físicos, como los DVD que antes teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa que lo que produce es DVD, ¿qué me va a pasar? Si yo no estoy viendo que ahora hay una tendencia tecnológica y estoy mirando hacia el horizonte, que esto va a cambiar en el tiempo, yo estoy desde ahora, entiendo que empezar a integrarlo, empezar a evaluarlo y entender hacia dónde tiene que moverse la industria. E ir cambiando con la industria. Automáticamente tú te vas moviendo paralelo a la industria y no llegas a fracasar. Sí. Pero si te quedas esperando, siguiendo el ejemplo que tú dices, de que no, yo voy a seguir vendiendo CD y vendiendo CD, ni los mismos artistas ya quieren grabar CD. Claro. Ya tienen otro sistema, les sale hasta más económico. Y yo quiero traer en ese tema, que es algo que la gente lo va a entender muy fácil porque es parte de nuestras vidas. Yo quiero tocar el ejemplo de cuando el famoso CEO de Apple, Steve Jobs, creó la famosa iPod, que era el dispositivo electrónico donde usted guardaba, que era un almacenamiento y guardaba música. ¿Y cómo llega eso ahí? Bueno, porque este señor era un melómano, era una persona que le encantaba la música. Y como era un melómano y le encantaba la música, él decía, óyeme, yo quisiera llevar toda mi selección de música en el bolsillo, porque ya la tecnología me lo permite. Y no tener que andar con un paquetón de CDs para arriba y para abajo y un maletín. Y entonces creó el dispositivo y el otro desafío fue ¿cuál? Bueno, vamos a meter la música digital. Y las grandes compañías de música que hacían los CDs se opusieron, empezaron a oponerse. Y él dijo, bueno, yo voy a tratar porque la tendencia va a ser hacia allá, yo voy a tratar de conseguir por lo menos una. Y firmó el primer contrato con la Sony. Y en ese momento empezó a crear una música virtual, una tienda virtual de música y tú en vez de tener que comprar un DVD o un CD de 10 interpretaciones, que a lo mejor nada más tú querías escuchar una o dos y pagar por 10, el mecanismo nuevo de proyección y que este hombre se inventó es que tú nada más bajas la música que tú quieres. Entonces, si tú nada más quieres una, solamente esa te interesa, baja y pagas por la que te interesa. Entonces, el mercado cambia. Y si el mercado va a cambiar a través de la tecnología y cómo evoluciona la tecnología, tenemos que estar preparados para ese cambio, verlo desde lejos, sentarnos a pensar y evaluar cómo puede cambiar nuestro negocio y entonces desarrollar la cultura de cambio y a tomar las decisiones con tiempo para cuando el cambio se consolide, yo esté en la primera fila y no me encuentre al final de la fila donde nada voy a poder hacer. Eso afecta porque, siguiendo el mismo ejemplo,
eso afecta alrededor de múltiples cosas, porque por ejemplo en estos días estaba yo hasta conversando con una persona que ya ni los vehículos vienen con aparato DVD, para tocar sí, los CD. CD. Ya no vienen con aparato. Los Viene con la carros conexión modernos USB. ya lo que vienen es con la conexión USB. Es decir, los mismos vehículos han tenido que actualizarse a un cambio de algo que usted dirá que tiene que ver eso con un vehículo. Bueno, espacio y costo. Exacto. Y costo, porque ya no tienen ese aparato de DVD exacto. o de CD, tenía un mayor costo. Exacto. Es decir, hasta eso, toda una cadena de productores o fabricantes tienen que ir encaminándose paralelos a la actualización. Correcto. Entonces, todos esos cambios van reflejando múltiples situaciones en que la persona tiene que ser, como dijimos desde el principio, resiliente. Sí. Las empresas tienen que ser resilientes. ¿Qué significa ser resiliente? Yo creo que tú lo definiste desde el principio, es la adaptación, ¿verdad? Del cambio. Y eso no es más que una cuestión de actitud de las personas. Las personas tienen que tener una actitud de resiliencia, una actitud preparada, de optimismo, diría yo. Sí, de ser sí, optimista. así mismo es. Es decir, prepararse y para uno mismo tener esos cambios que le sean positivos, esos contratiempos, esas crisis. Esta crisis que estamos viviendo ahora mismo del COVID está afectando bárbaramente a muchas familias, a muchas empresas y a muchos empleados inclusive. Sí. Entonces, todos tenemos que tener una actitud optimista, una actitud de seguir adelante, de fortalecernos, mantenernos fortalecidos, primero que todo en el Señor, saber, tener esa fe. Nosotros no podemos dejar de ver siempre al Señor primero. Y después saber que tenemos que poner en práctica muchas actitudes de positivismo para cambiar. Nuestra empresa debe ser organizada, claro, previamente para evitar, vamos a decir, pero si ya ahora mismo estamos dentro de la crisis, porque en este país, en el mundo entero, estamos dentro de la crisis del COVID, lo que tenemos que tener es la resiliencia para saber seguir adelante. Sí, mira qué interesante, Amanda. Sí, en ese mismo orden que ustedes están hablando, recuerdo que nosotros estuvimos hablando de la parte de reinventarnos. Hay momentos que en nuestro negocio o en nuestras vidas, en lo personal, tenemos que tomar la decisión de reinventarnos y tener flexibilidad mental, no pensar que esto es lo que yo planifiqué y esto es lo que tengo y de aquí no me salgo. Si somos así, pues estamos destinados a fracasar. Sin embargo, cuando tenemos una mentalidad flexible donde ¿qué puedo hacer en este tiempo? ¿Cómo puedo reinventarme? ¿Qué estrategia puedo? ¿Qué algo mejor de lo que yo estaba haciendo puedo hacer para entonces poder atraer ese público, vamos a llamar así, en nuestra empresa? Es siempre tener esa disposición de crecimiento y disposición a mejorar todo el tiempo para dar lo mejor. De superarse. Y así es. Ustedes acaban de dar algo importante. Hemos estado hablando de empresas y probablemente el que nos está escuchando se preguntará, pero ¿estamos hablando de las empresas o estamos hablando de las personas? Porque yo veo como que hablan del individuo. Bueno, pues les tengo que contestar lo siguiente. Las empresas están constituidas por el elemento básico de una empresa, son las personas. Claro. Y lo más importante y el activo más importante que tiene una empresa es el capital humano. Por eso ya no se le habla de recursos humanos, sino, de hecho, pasó a capital humano y hoy en día ni siquiera se le llama capital humano, ya le llaman gestión del talento humano, es decir, las habilidades y competencias que tú tienes al servicio de la empresa. Pero es muy importante hablar esto porque no podemos esperar una cultura. La cultura de resiliencia en una empresa es algo que es lo que le da el patrón de conducta de las personas que trabajan en ella. Entonces, si no hablamos de resiliencia individual, nos vamos a quedar cortos y vamos a quedarnos en algo catedrático, en un tema hueco, porque vamos a estar hablando de un ente que no siente y estamos hablando de resiliencia sobre un ente que no siente. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, va a impactar la empresa, pero no es menos cierto que los que tienen que ser resilientes son aquellos que participan en la empresa, porque su mentalidad, su disposición, como decía Amanda, el positivismo, esa actitud positiva, proactiva, viene de la actitud que tú tienes con relación a cómo tú enfrentas los desafíos. Y yo quiero compartir algo. De superar la crisis, la
es una decisión. Los Se debe- escollos los que escollos, nos encontramos en el que camino. uno debe tomar la decisión de superar la adversidad, de superar la crisis, ¿verdad? Pero yo todos los días, de verdad que yo le doy gracias a Dios porque nosotros trabajamos en el ámbito empresarial y muchas veces la gente, y puede pasar en la mente de cada uno de nosotros, bueno, uno tiene como una doble personalidad, una parte espiritual que habla de Dios, pero en el otro habla en el empresarial, y a veces se piensa en una dicotomía, como que tenemos dos personas en una espiritual y la otra aquí en el negocio, y nos conectamos y a veces ni nos conectamos mucho, y entonces estamos compartiendo en la iglesia y ya no tenemos la parte empresarial, pero cuando estamos en la empresarial no tenemos la parte espiritual. Y yo quiero decir lo siguiente, mire, si hay algo que he aprendido en el Señor es que al final las grandes verdades incluyentes que están en los grandes, óiganme bien, entre comillas, los gurús del área de negocio, lo único que están haciendo es utilizando la sabiduría que ya Dios puso en las escrituras. Así es. Así es. Oigan qué interesante, Eso oigan qué es interesante. una verdad, diría Sí, todo eso es como que no se así. Y yo me imagina. sorprendo porque cada vez que yo hablo gestión de cambio, bueno, pero el Señor habla de gestión de cambio, de cuál debe ser tu actitud. O sea, cada una Claro. de las cosas que vienen y le tocan tambores, mire, esto es lo nuevo en el ámbito de la psicología y en el trato de las personas y cómo debemos Sí. trabajar el talento humano. Y están reinventando cosas que el Señor lo dijo miles de años. Entonces, usted dice, Está bueno, establecido. y entonces, bueno, gloria a Dios porque Dios se glorifica a través de que el hombre pueda ver la verdad y pueda ver el conocimiento que él tiene a disposición del hombre. Entonces, miren esto. En el año, nosotros estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de COVID, que fue en bueno, empezó el año pasado, a final del año pasado, y fue un embate con las empresas y lo que nos ha mostrado es un impacto importante en las empresas dominicanas y en todo el mundo donde han desaparecido muchas empresas porque sencillamente no estaban preparadas para poder hablar y habiendo los recursos, no estaban preparadas para varias cosas, como por ejemplo el teletrabajo, el trabajo remoto. ¿Cómo vamos a entregar nuestros productos y servicios ahora que no podemos tener al cliente en nuestros locales? ¿Cómo puede nuestra gente que no está en el local producir los productos y servicios? Y ahí hay un desafío que se le ha ido buscando la vuelta y las empresas que de alguna manera le buscaron la vuelta o estaban semi preparadas han salido fortalecidas porque después de un momento de crisis, la resiliencia lo que te dice es que tú te fortaleces después de un momento cuando eres combatido y te embiste una situación. Tú eres como las palmas, que el viento te dobla y te llega casi al suelo, las hojas se deterioran, pero una vez termina el viento, la palma sigue otra vez verticalmente. ¿Y cómo va a terminar? Bueno, va a estar más fortalecida. Entonces. Y eso es importante porque muchas veces las personas piensan que el ser flexible, como dices tú, como la palma, eso lo hace vulnerable. Y eso no lo va a fortalecer y es todo lo contrario. Es decir, cuando la persona es flexible y se adapta a las crisis más fácil, pues lo supera más fácil. Muchas veces no nos damos cuenta que somos tan fuertes. Y cuando nos vemos en la crisis es que entramos y luchamos y enfrentamos y nos damos cuenta, pues sí, mira, yo era bastante fuerte. Sí. Y yo creo que es una cuestión de que debemos asumir responsabilidad inclusive. Claro, y esa parte de la adaptación es tan indispensable para nosotros poder avanzar y desarrollarnos. Porque Sí. Cuando nosotros nos resistimos, es donde las cosas se hacen más difíciles y es donde no logramos avanzar como personas ni en la empresa. Mientras haya esa resistencia de no adaptarme, de que no, que yo lo quiero de esta forma y solo nos quedamos en este pensamiento, en esta actitud, es donde nos cuesta y es donde podemos fracasar. Pero mientras nosotros podamos tener esa disposición a adaptarnos, a de una vez mejorar, a de una vez, vamos a decir como hablábamos, reinventarnos, de una vez tú puedes ir viendo estrategias de cómo hacerlo, pero si nos quedamos enfrascados en que no me gusta, en que no me prepare para esto, yo no lo quiero así, todo eso es lo que provoca que nosotros no podamos avanzar y estamos entrando en una actitud negativa cuando estamos así y cuando estamos negativos, pues obviamente no vamos a buscar soluciones. Y me imagino que incluso tú como psicóloga tienes que haber visto muchos casos, que las personas cuando son así de negativas
que se encierran a veces hasta en sus dolores, en las penas de las crisis que estamos viviendo. Yo sé de muchas personas que dada esta situación, lamentablemente hasta han perdido familiares y se han encerrado en que no quieren avanzar ya, en que se le acabó el mundo. Y Sí. hasta eso hay que superarlo, lamentablemente. Sí. Yo estuve leyendo estos días de casos de personas, por ejemplo, vimos el ejemplo de Nelson Mandela, por ejemplo, que duró 27 años, fue rechazado, 27 años en la cárcel, en prisión. Y maltratado. Fue maltratado, fue todo. Sin embargo, es una persona admirable de cómo se superó, cómo llegó a volver a ser presidente. ¿Cuántas personas también con deficiencias de salud, que son inválidos o que tienen problemas físicos, siguen adelante sus vidas? Con enfermedades y cosas, y siguen y prosperan. Inclusive yo leí algo de Nelson Mandela que decía que cuando él salió de la cárcel entendió que si no dejaba atrás su pasado, él iba a seguir siendo preso. Exactamente, exactamente. Que es una verdad bíblica, ¿eh? Es una verdad bíblica también. Es una verdad bíblica. Él aprendió en 20 y pico de años, aprendió lo que el Señor dijo que había que perdonar. Claro que sí. Porque el que no perdona es esclavo. Y esos principios, como usted decía, Viriato, estos principios que la gente aplica, que están en la Biblia y dan resultado en sus vidas, inclusive estas personas no siendo cristianas, que es lo que yo siempre le digo a los oyentes. Óiganme, estas personas no son cristianas, sin embargo, están aplicando estos principios cristianos y están pudiendo ver resultados. Cuanto más aquellos que tenemos un conocimiento de Dios, pues debe ser mucho más beneficioso para nosotros el aplicar estos principios. Claro. Yo quiero compartir con ustedes esto. Mire, en el año 2011, en abril de 2011, se publicó un artículo cuyo autor es Martin Seligman, un gurú de psicología, cuyo artículo significa, el título del artículo es Construyendo la resiliencia en las personas. Se hizo un estudio. Esta persona, con un equipo de trabajo, hizo un estudio para las Fuerzas Armadas americanas. Porque ustedes saben, y es de todo conocido, porque hay mucha documentación, hay muchos documentales y películas, del concepto del efecto postraumático de una persona después de ir a la guerra. Muchas de esas personas pasan por el efecto postraumático y en muchos casos llega al suicidio. Entonces, debido a que eso es una situación tan exacerbada, es decir, tan grande en esta población, pues las Fuerzas Armadas estaban buscando una solución para cómo tratarlo. Y le voy a decir al final, le voy a dar la mejor noticia, se la voy a dar al final, así que van a tener que escucharme hasta el final. Y lo que salió, una buena noticia. Sí, y lo que salió fue que hicieron una serie de pruebas para saber cómo las personas pueden combatir esos sentimientos de profunda tristeza, de situaciones adversas, y cómo pueden, a través de estos procesos, no sucumbir. Porque la diferencia no es que no vamos a tener, esos procesos los vamos a tener todos. Esos momentos de profunda tristeza son parte de la vida. Y es bíblico. Pero el tema, sí, las tribulaciones. Sí. Pero el tema es cómo nosotros manejamos eso. Y entonces ellos hicieron un ejercicio de 3 grupos de personas. Oigan esto, cogieron 3 grupos de personas. El primer grupo de personas, el primer grupo de personas lo iban a someter a un ruido alto, molestoso, hasta desesperante, ¿correcto? Wow. Y tenían a la distancia de 12 pulgadas un botón en el cual cuando ellos oyeran ese ruido y les molestara, ellos presionaban el botón y se apagaba, ¿correcto? El segundo grupo iba a tener la misma exposición, digan bien, pero no le dieron el botón. O sea, no tenían el botón para apagar el ruido. Y el tercer grupo, que es el grupo de control, no tenían el ruido, pero tampoco tenían botón. ¿Estamos claros? Bueno, lógicamente, los que tenían lo que le daban arriba y le tenían el botón en la mano, pues lógicamente lo apagaban y el impacto era manejable, correcto, porque ante esa situación tú tenías una solución prácticamente inmediata a una distancia de 12 pulgadas.
El segundo grupo que tenía el ruido alto, ¿qué pasaba con ellos? Empezaba a sentirse molesto, hasta que llegaba un momento en que se apocopaba y se deprimía. ¿Qué significa esto? Que tú tienes un asunto, tú tienes algo que te está invadiendo, que es molestoso y tú no tienes forma de cómo resolverlo. Entonces tú lo que haces es que te apocopas, y le pasa a los animales, que lo hicieron inclusive con ratones y con otros animales, que llegaban a un momento en que lo embatían tanto que se acostumbraban a ello, pero lo destruía su mente, es decir, se destruía su conducta. Y el tercer grupo, que nunca lo había escuchado, no tenía botón. Sin embargo, lo sacaron del escenario y después hicieron la prueba a los 3. Y cuando lo sometieron al ruido, le quitaron el botón, ninguno tenía el botón. Pues el primer grupo, que tenía la posibilidad de darle una solución a 12 pulgadas, lo manejó adecuadamente. Soportó y no se deprimió. El segundo grupo fue depresivo completamente. Y el tercer grupo, que no había sometido a la molestia y era la primera vez que lo afectaba el ruido, pero tampoco tenía la solución, se comportó igual que el primer grupo. Lo cual quiere decir que no necesariamente tenemos que tener las soluciones en nuestras manos, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad para no acostumbrarnos y no permitir que algo que nos deprime sea parte, integrarlo como parte de nuestra vida y vivir en ese dolor. Esa es la diferencia. Es que eso es una característica muy típica de la persona que es fortalecida, que es resiliente. Es decir, es conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y sus limitaciones, como tú acabas de decir. En ese ejemplo que tú pusiste, había uno que conocía sus limitaciones y la enfrentó. Y las manejó, ¿verdad? Entonces eso es parte de las características que tenemos que tener. El tema es que la base fundamental de esto es lo que tú dijiste al principio, optimismo. Y en ese estudio se determinaron 4 elementos que yo no quiero que lo dejemos a un lado, que son porque lo importante es que la resiliencia es una característica, óigame, una actitud aprendida. Sí, señor. Buena noticia, ya se la dije. Se la dije antes de que terminara, en los últimos minutos. La resiliencia es una característica aprendida. Quiere decir, si usted hoy se considera que no es resiliente, buenas noticias hay para usted. Hay posibilidad de que usted aprenda a ¿qué? A ser resiliente. Y lo que tienen que fortalecerse son 4 aspectos fundamentales que se los voy a leer. Número 1, el aspecto fundamental emocional, inteligencia emocional, desarrollar el control de las emociones. Si nosotros aprendemos a desarrollar el control de las emociones, nos estamos convirtiendo más resilientes. Número 2, el aspecto familiar, pertenencia. El ser humano, el hombre y la mujer que se siente parte de un conglomerado familiar, ese hombre y esa mujer se va a sentir con mayor capacidad para compartir lo que está internamente de él, y entonces, como dicen en el campo, lo que se distribuye entre muchos cabe a poco. Quiere decir que el problema grande que yo tengo, si lo comparto con mi familia son más cabezas pensantes, va a haber más motivación, vamos a tratar de trabajar todos en equipo y a darle una solución. Y en eso es importante. Ustedes dirán, bueno, pero con este mundo con tantos problemas que la gente no se ve. Y yo les digo, miren, hermanos, nosotros estamos viviendo un mundo acelerado y es verdad que muchas veces no nos vemos en las casas, pero estamos hiperconectados, ya sea por el WhatsApp, el Facebook, las redes. O sea, en mi casa, por ejemplo, en mi familia, Amanda y yo tenemos un grupo de la familia, y ahí en ese grupo de la familia nosotros intercambiamos y estamos como si tuviéramos integrados, aunque no estemos físicamente cerca, estamos digitalmente cerca. O sea que si hay alguna situación de alguno de los miembros de la familia y se pone en ese sitio, pues lógicamente habrá todo un equipo esperando para la colaboración. Entonces sí hay formas de poder trabajar, aunque no nos estemos viendo, poder hacer colaboración. Así como se está haciendo el teletrabajo, podemos hacer la telefamilia en el momento necesario. El tercer elemento es el social, es nuestra capacidad de tener empatía por los demás. Y de ahí viene la enseñanza bíblica de amar al prójimo. El amar al prójimo tiene mucho que ver con la empatía.
Tú no puedes amar al otro si tú no tienes la posibilidad de tener empatía. Y empatía se ha determinado que es un concepto de repetición de una imagen de espejo en nuestras neuronas, no al mismo nivel de dolor, pero una imagen espejo en nuestras neuronas de lo que está sintiendo la otra persona. Y eso nos permite a nosotros poder sentir un poco lo que la otra persona está sintiendo y actuar en consecuencia en función de nuestros valores y nuestras estrategias. Y por último, y no menos importante, sino yo diría más importante, el aspecto espiritual. Amén. Óigame, en un estudio que no tiene nada que ver con un estudio de creyentes, es un estudio eminentemente científico, habla del aspecto espiritual. Y ellos dejan dicho de soslayo, bueno, eso no significa en creencias religiosas, pero al final el espíritu lo que está buscando es la cercanía con Dios. Es decir, en la parte espiritual hay una parte de nuestro ser mucho más importante que requiere ser llenado, y es la parte espiritual. Una persona que no tenga un ámbito espiritual, y eso se desarrolla también. Debemos desarrollar esa capacidad espiritual de nuestras vidas y llenarla para que cuando tengamos esos 4 elementos, esos 4 componentes en nuestra vida, vamos a tener una respuesta como individuo que va a ser resiliente. Y eso va a contagiar a la empresa que está formado por individuos. Inclusive cuando uno está fortalecido en lo espiritual, en el Señor, uno aprende a controlar sus emociones, porque uno aprende a entregarle al Señor sus situaciones. Nosotros, confiar. No está 100% en nuestras manos dominar las situaciones que se están. No está en manos de nadie controlar, por ejemplo, el COVID. No está en manos de nadie ahora mismo. Sí, exacto, podemos mejorar, se está buscando vacunas, etcétera. Pero sí está en nuestras manos. No está en nuestras manos resolver el COVID, pero sí está en nuestras manos sí, controlar las emociones que nos y genera nuestro pensamiento. Exacto. ¿Cómo nosotros respondemos a esto? Sí está en nuestras manos. Hay una persona que es analítica de todo ese tipo de cosas que dice, siempre nosotros lo usamos mucho de ejemplo, que dice el 10% de Maxwell, sí, Josh Marshall, ¿verdad? El 10% es lo que nos pasa y el 90% cómo manejamos lo que nos pasa. A veces lo que nos pasa inclusive no es ni tan grande. En este caso, ok, el COVID. Pero hay muchísimas personas que no se han contagiado, no se ha contagiado ningún familiar. Sin embargo, están más depresivos, están más ofuscados, más desesperados, menos controlados en sus emociones que muchas personas que hasta perdieron familiares cercanos. Y hay personas y hay empresas que han crecido. Definitivamente han aprendido. Y ha habido mucha iniciativa de elementos, de iniciativas empresariales que han surgido y que se han fortalecido y han crecido como consecuencia de la amenaza que tenemos. O sea que todo depende cómo nosotros enfrentemos los desafíos que se nos presentan. Han tenido la habilidad de aprender, porque eso es parte de lo que debemos aprender en las crisis. En las crisis nos debe servir para aprender. En las dificultades debemos aprender. Y adaptarnos. Adaptarnos, aprender a cambiar. Si yo antes vendía vestidos y yo sé que ya nadie está comprando vestidos para salir de noche porque no se está saliendo, por decir algo, entonces cambio rápidamente mi negocio para no llegar a la quiebra, a lo mejor de usar ciertas telas de las que usaba para vestidos, de hacer mascarillas. Por poner un ejemplo. Sí. Y hago un cambio radical a mi negocio, pero si yo insisto en seguir haciendo vestido de noche, voy a quebrar. Claro. Porque no es el momento, vamos a decir, todo tiene su momento y eso es parte de lo que debemos aprender de las dificultades. Y gracias a Dios los dominicanos somos recursivos en eso. ¿Verdad? Amén, amén. Gracias. Yo creo que doña gracias a Dios. Kenzie, yo creo que ya... de verdad que este tema es sumamente interesante y como hablábamos, no solamente aplicarlo a nivel de la empresa, es a nivel personal, esa capacidad de nosotros de adaptarnos, de buscar la forma, de ciertamente, como mencionó, el 10% es lo que nos pasa y el 90% cómo nosotros reaccionamos, cómo lo interpretamos, cómo nosotros vamos a enfrentar esto que nos pasa. Y de verdad que, así como usted mencionaba, Viriato, realmente hay muchas empresas que han crecido. ¿Por qué? Porque han buscado la estrategia. Bueno, ahora tenemos que enviar, por ejemplo, la comida a la casa, pues de una vez se activaron, buscaron las estrategias para enviar la comida porque ahora ya no vienen acá.
y buscar siempre la forma. Todo lo que te pase, es importante que entienda, buscar la parte espiritual, que Dios tiene el control de todo lo que nos pasa, y en la medida que ciertamente nos llenamos internamente, nosotros podemos tener el recurso interno para enfrentar cualquier situación, en lo personal, en la empresa, en lo familiar, en cualquier área de tu vida. En la medida que tú tienes recursos internos fortalecidos, unido a tu creador, a tu Dios, quien te creó, quien quiere tener intimidad contigo, quien desea que nosotros dependamos de Él, y en la medida que dependemos de Él, ciertamente Él nos dará las estrategias en todas las áreas. Y si requieren estrategias prácticas, buscar ayudas, es decir, empresas como la de nosotros que ayudamos en ese tipo de situaciones. Claro, siempre le digo a todos los oyentes que si usted necesita ayuda en cualquier área, búsquela, porque no está mal buscar ayuda. Usted no tiene que sabérselo todo. Sin embargo, hay personas que estudiaron para una área específica que le van a dar soporte en esta área que usted necesita. Si usted necesita algún soporte a nivel financiero, pues aquí están ellos para ayudarle. Todos los segundos jueves de cada mes ellos van a estar acá, Amanda y Viriato, impartiendo estos conocimientos, y también pueden localizarlo. Por favor, digan sus redes y dónde pueden localizarlos. Nosotros tenemos la página de www.bsaconsultores.com, es decir, Víctor Samuel y Adolfo consultores.com, BSA. Tenemos en las redes, tenemos @BSA Consultores. Y nuestro teléfono en la oficina es 809-378-6100. Excelente. ¿Y en Instagram cómo pueden seguirlo? En Instagram es @BSA Consultores. Y en Facebook también, @BSA Consultores. Excelente. Así que si ustedes necesitan alguna consejería, alguna mentoría en esta área, pues ya saben que pueden contar con Amanda y Viriato, con su equipo, que le van a asistir y le van a ayudar con mucho gusto y con mucho deseo de que usted pueda superar o emprender, cualquiera que sea su situación. Bueno, pues les damos las gracias a cada uno de los oyentes que estuvieron con nosotros en sintonía. De verdad que para nosotros siempre es un placer poder estar con ustedes y traerles contenido que bendigan sus vidas. Recuerden que si quieren seguirnos, pueden encontrarnos como Integral77 en Instagram, en Facebook como Solución Integral, en mi caso como psicóloga Kenzie Antonio en Facebook, y en YouTube también puede conseguir nuestro canal como Solución Integral con Kenzie. Nos vemos en la próxima entrega y recuerden que el segmento Hablemos de Negocio estará con nosotros los segundos jueves de cada mes. Gracias por estar con nosotros, Amanda y Viriato, y gracias a todos los oyentes. Muchas bendiciones. Igual. Bye, bye. Bendiciones para todos. Bye, bye.